Esto es Conversaciones de Vida. Te invito a que profundicemos en la enseñanza del fin de semana a la luz de la palabra, junto con amigos que nos hacen crecer en nuestra vida espiritual. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Vida. Amigo o amiga, bienvenido una vez más a Conversaciones de Vida en este episodio número 9 de la temporada número 2, en donde hemos venido hablando. Primero quiero darle la bienvenida a nuestro invitado para que se una a la conversación, y es don Mauricio. Don Mau, ¿cómo va todo? Aquí estamos otra vez. Estamos hoy en su oficina, en un lugar bastante diferente. Sí, acogedor, y donde yo creo que muchas personas, muchas diría yo, han tenido conversaciones de vida con usted. No miles. Sí. Así que yo creo que es un espacio ideal para hablar de un tema que creo que es la raíz de muchas de las cosas que hemos hablado, o que las cosas o los temas que hemos abordado pueden generar, y ese es el tema de hoy, frustración. ¿Qué es la frustración? Bueno, antes que todo, bienvenido, ¿verdad? Realmente un gusto poder continuar con esta serie de salud mental, donde la frustración es como una base, como una plataforma. Desde ahí emergen muchos de los problemas que hemos venido hablando. ¿Qué es la frustración, verdad? Todos nacimos y fuimos creados para estar viviendo en bienestar. Pero para poder tener bienestar hay muchas condiciones que tienen que cumplirse. Cuando alguna de ellas no se cumple y queda alguna necesidad física, emocional, espiritual, intelectual, insatisfecha, entonces hay una reacción bioquímica del cuerpo, hay un cambio de estado de ánimo, efectivamente por causa de la frustración. Es el obstáculo que se da para el cumplimiento de alguna necesidad que permita que tengamos bienestar. Entonces, un niño aprende a frustrarse y aprende a enojarse a través de las frustraciones y aprende a llorar a partir de frustraciones. Las frustraciones son esos obstáculos que desde pequeños empezamos a ver que existen y que erosionan o obstaculizan el cumplimiento de un deseo, de una necesidad física o de un anhelo o hasta de un sueño, ¿verdad? Cuando ya estamos mayores. Entonces, el punto, como dijo alguien por ahí, no es lo que te pasa en la vida, sino cómo reaccionas ante lo que te pasa. Por eso es que en el desarrollo de o en la crianza infantil es súper importante enseñar la palabra no, ¿verdad? Yo siempre digo, todo esto de la vida es muy importante con este musculito de aquí. Este músculo es uno de los más importantes, porque es el que hay que mover para decir no. Y hay papás que no tienen desarrollado ese músculo, ¿verdad? No lo saben decir sí, ¿verdad? No saben decir no. Wow. Entonces, ¿qué pasa con el no? El no es aquello que obstaculiza, detiene un proceso, pero que puede generar frustración. Y entonces es bueno, por el lado positivo, que una persona aprenda desde bebé a que existe la palabra no. Porque entonces, 1, aprendo a esperar. 2, huyo de un peligro. 3, aprendo a buscar el momento oportuno, ¿verdad? Entonces voy regulando mi carácter, voy conteniendo emocionalmente todas estas emociones que afloran ante la frustración, porque puede ser enojo, porque podría ser preocupación, porque podría ser ansiedad, o porque podría ser ira, ¿verdad? Llanto. O sea, todas estas cosas pudieran ser originadas por la frustración. Entonces, es normal frustrarse. Lo que no es normal es no saber responder bien a la frustración. Claro, porque creo que si nos frustramos y no sabemos manejarlo, llega ese punto en donde nos paralizamos. Se paralizan nuestros sueños, nuestros deseos. Algo que usted mencionaba es saber esperar el tiempo correcto. Creo que como niños a veces, sí, hay niños que no reciben nunca un no, entonces creen que las cosas siempre van a ser como ellos desean. Y llegamos a un punto en donde no, las cosas no salen. No se graduó cuando quería, o no se casó cuando quería, o su matrimonio no salió como usted quería, y ahí entra ese tema de la frustración. Hay varios temas que tienen que ir ligados para manejar bien la frustración. Uno es la comunicación. Por ejemplo, si la frustración viene por la decisión de alguien
un papá, por ejemplo, para decirte no, tiene que haber una comunicación de por qué no, ¿verdad? Y a veces está esa frase trillada que usamos los papás, ¿verdad? ¿Y por qué no? Porque yo lo digo. O sea, usar la autoridad como una fuente de imposición. Cuando en realidad, y sobre todo con adolescentes, de lo que se trata es que vayamos estableciendo un diálogo, razones y razonamientos alrededor de los temas para que pueda haber entendimiento del por qué hay un no. Cuando yo entiendo o cuando yo verbalizo y comunico, puedo manejar muy bien la frustración. ¿Cuándo es el problema? El problema es cuando yo me trago la frustración. Porque esa reacción química en el cuerpo que se da por esa frustración tiene que salir por algún lado. Toda emoción no se puede reprimir. Las emociones hay que administrarlas, canalizarlas. Entonces, un no, cualquiera que sea, el no de una novia, el no de un trabajo, el no de un intento de tener un bebé y no poder, ¿verdad? O sea, todos esos no tienen que ir acompañados, por un lado, de una buena comunicación, dos, el entendimiento de qué es lo que está detrás de ese no, o cuál es el beneficio que yo obtengo de ese no, porque un no podría ser preventivo ante un peligro, por ejemplo. Entonces, hay otros temas, tal vez, y esos son los que más quisiera más que profundicemos, que tienen que ver más con la autoestima, ¿verdad? Porque un no muchas veces es interpretado como rechazo. Y ante el rechazo, muchos interpretamos, tiene que haber algo malo en mí para que este no haya existido. O sea, porque esta persona no quiere ser mi amigo o quiere ser mi novia, o porque no se quiere casar conmigo, ¿verdad? Tiene que haber algo malo en mí. Entonces, dependiendo de cómo nosotros tenemos nuestra autoestima, pudiéramos ser lo que llamamos resilientes. La resiliencia, ¿verdad? Una palabra un poco rara, es un principio que surgió de la metalurgia, vino de los metales. O sea, los metales tienen cierto grado de dureza, de soporte del estrés. O sea, el acero, por ejemplo, es muy, muy resiliente. ¿Qué significa? Es difícil doblarlo y romperlo. Es muy resiliente, tiene esa característica. El aluminio es muy moldeable, es poco resiliente, o sea, ofrece poca resistencia. Entonces el ser humano es igual, dependiendo de cuánto amor recibió, cuánto sentido de valor, cuánto sentido de suficiencia tuvo cuando pequeño. Entonces, dependiendo de eso, va a tener recursos emocionales para poder recibir un no. Pero si yo realmente he sido desvalorizado, si he recibido poco amor, si he sido rechazado, ¿verdad? Entonces, los no se asumen como el patrón de mi vida. ¿Verdad? Yo siempre experimentaré. Y entonces venimos y nos autoagredimos, agredimos a los demás, porque esa es otra cosa. La frustración genera reacciones hacia lo interno mío, pero también pudiera generar reacciones hacia afuera. Y entonces es la canalización de esta energía emocional a través del enojo, la violencia física, ¿verdad? Entonces hay muchos niños que tiran las cosas, o el que se tira en un supermercado una berrieta porque no le quisieron dar el dulce o el helado, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo este niño? Está canalizando equivocadamente o erróneamente esa energía, esa frustración. Entonces, lo que se trata es que aprendamos nosotros a canalizar. Claro. Y aquí hay un tema interesante y es el tema de la aprobación. Creo que a veces nos frustramos porque, como lo mencionaba usted, no nos dieron ese trabajo que queríamos, o la persona que queríamos ya no nos quiere, y llega ese tema en donde por falta de aprobación de entes externos entra esa frustración y nos paraliza, nos estanca y nos lleva a condiciones como la depresión, la ira, la culpa, que hemos venido hablando durante todos estos episodios. ¿Cómo hacer para que nuestra autoestima, que es lo que estamos hablando también de la mano con la frustración, no dependa de otras personas? ¿O siempre va a depender de otras personas? Es una muy buena pregunta. Vamos a ver, un tema largo. Sí. Vamos a ver, ¿de qué está fundamentada nuestra identidad? Está fundamentada de cosas externas y cosas internas. Externas, la apariencia física, los logros, el estatus social, económico. Entonces yo puedo aprobar, aceptar eso y gustarme eso. Y puede ser que la gente no. Pero si yo lo acepto, estoy tranquilo. Claro. Pero si
ellos no lo aceptan y yo tampoco lo acepto. Entonces yo ya entro en contradicción, entro en duda, entro en un sentimiento feo. Internamente mencioné, somos hechos del amor que nos dan, del sentido de importancia que nos dan, del valor y del sentido de sentirnos suficientemente persona, hombre o mujer, para asumir lo que un hombre o mujer tiene que asumir en la vida, ¿verdad? Entonces, todos quisiéramos ser aprobados por lo que somos. Claro. Y esa aprobación que empieza en el hogar, amiguitos, escuela, colegio, ¿verdad? Va formando ese aprecio que yo tengo o no tengo. Entonces, volvamos al no. O sea, un no pudiera dañar ese proceso, claro, de pensar, yo no nací para tener éxito, yo soy una persona de segunda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí me dijeron no, ¿verdad? Porque otros sí, pero yo no. Y entonces, si metemos un poco el tema espiritual, a veces empieza a surgir la envidia, ¿verdad? Porque dice, bueno, ¿por qué sí? Esta, ¿por qué sí? ¿Y por qué yo no? O porque Dios sí le contestó a esta persona y no me contestó a mí, o porque sí le dio a ella, a esta familia, y me dio esta a mí. Y empezamos en todo ese montón de lucubraciones, ¿verdad? Que van conflictuando nuestro sentido de identidad, nuestro concepto de nosotros mismos, el aprecio o la famosa autoestima, ¿verdad? Entonces, siempre el ser humano anda buscando y andará buscando aprobación, ¿verdad? O sea, la pregunta inicial de un ser humano es, ¿me aman? O sea, yo soy una persona amada. ¿O qué? Entonces, dependiendo de cómo yo haya ido siendo estimulado en ese sentido, esa búsqueda puede ser obsesiva, enfermiza, o puede ser normal, ¿verdad? Entonces, la búsqueda de aprobación es normal. La obsesión por la aprobación no es normal. ¿Qué me está diciendo? Que tengo una necesidad de probarme a mí mismo por las experiencias que he vivido, de que yo soy bueno, de que yo soy aceptado. ¿Ok? Ahora, hay otro tema aquí. Volviendo a la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad que se va desarrollando a partir de la experiencia de vida. Claro. Si yo no le permito a un niño rasparse la rodilla, no va a saber cómo sobrellevar un golpe. Claro. Si yo no lo expongo a experiencias frustrantes, inclusive, no va a haber ese empuje, esa automotivación que se le llama, para salir hacia adelante. Ahora, esta automotivación me tiene que servir para tres cosas en la vida. O sea, en la vida nosotros experimentamos fracasos. Y los fracasos son eventos donde yo soy el culpable de que las cosas no salieran bien. O sea, no hay otro responsable. Fui yo, no estudié, entonces me fue mal en el examen. Dije algo que hirió a una persona y no debía haberlo dicho. Me comí la plata que tenía para otras cosas y después me hace falta. O sea, entonces yo asumo, ante el fracaso, yo asumo. Pero entonces la resiliencia, David, nos da la oportunidad de aprender a perdonarnos. ¿Entendés? Hay personas que no aceptan fallar. Y la razón por la que no aceptan fallar es porque fallando obtienen rechazo. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Andamos buscando aprobación. ¿Entendés? Entonces hay personas que sobreenfatizan el fallar. Sobre todo los varones tenemos ese temor, el temor a fallar. Y cuando fallamos no necesariamente siempre manejamos bien el asunto. La segunda condición es la de la desilusión. O sea, necesitamos resiliencia para perdonar a otros que nos han hecho daño. La desilusión viene cuando yo tengo una expectativa sobre algo o sobre alguien y no ocurre como yo quería. Dios me dio el príncipe azul, pero me lo dio de otro azul diferente al que yo quería, ¿verdad? Entonces, Dios me dio o no me dio, me falló, se me murió fulanito por quien yo había orado, y entonces estoy desilusionado de Dios. O Dios no me quitó una enfermedad, o Dios no me proveyó, pensando en Dios, ¿verdad? Entonces la resiliencia me ayuda en la desilusión para tener la capacidad de soltar y perdonar para no depender de nada y no depender de nadie. ¿Me entiendes? Y en tercer lugar, que tal vez es la más común, es la adversidad. Y la adversidad es todo aquello que se convierte en un obstáculo para lograr mis metas, suplir mis necesidades o cumplir un sueño. Entonces nací en una familia en X condición social, económica,
y eso pudiera haberme hecho más difícil progresar en la vida. Claro. No tuve oportunidad de estudiar donde hubiera querido estudiar, me casé con X persona y no funcionó el matrimonio, y ahora tengo 3 hijas, 5 nietos, y ahora tengo que echar para adelante con toda la familia, ¿verdad? Entonces eso es adversidad. O que te botaron de un trabajo, o que apareció el COVID y tenés que trabajar desde la casa, eso es adversidad. Que tener restricciones de circulación, eso es adversidad. Entonces, dependiendo cómo fuimos criados, si mi vida fue sí a todo, entonces va a ser difícil cada vez que empiezo un obstáculo. El mundo se me hace gigantesco, ¿verdad? Yo conozco personas que se paralizan por un desaire amoroso y creen que la vida perdió absoluto sentido, y hay otras personas que les importa y dicen, claro, bueno, fracasé, me limpio el polvo, ¿verdad? En esta caída, vamos para adelante. Entonces, ¿qué es la diferencia entre estas personas? El grado de resiliencia que tengan. Entonces, por eso es importantísimo, como alguien dijo por ahí, ¿verdad? Educar a los hijos con un poquito de frío, con un poquito de hambre, claro, ¿verdad? Con un poquito de pobreza. Sí. ¿Para qué? Para estimular esa fuerza de salir adelante. Sí. Y yo creo que inclusive con respecto a lo de los niños, o sea, un día escuchaba una frase que decía, hay mamás o papás que no dejan a sus niños nadar porque les da miedo que se ahoguen. Bueno, mejor denles un flotador y póngalos a nadar. Claro. Y entonces usted va a saber, no se va a ahogar y va a poder experimentar eso. Creo que eso es importante. Y por otro lado, usted mencionaba el tema de que perdonarnos a nosotros mismos. Yo creo que a veces como cristianos tenemos que entender que no podemos sobreenfatizar las cosas que hemos hecho, sino tenemos que sobreenfatizar lo que Jesús hizo en la cruz, que nos da ese perdón y que nos permite perdonarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Tener ese enfoque como de que Jesús hizo un sacrificio muy grande para que podamos ser perdonados, y por ende nosotros también podemos perdonarnos. Era lo que hablábamos de que la frustración está ligada a otros temas. Esto que acabas de mencionar está ligado al tema del orgullo. O sea, ¿por qué yo no me puedo perdonar? Porque yo, ¿cómo es posible? Claro, que si no. Si yo soy perfecto. Claro. O sea, ¿cómo se me fue? ¿Cómo me desconcentré? ¿Cómo dije? ¿Cómo hice? ¿Verdad? Entonces, al final de cuentas es orgullo. Entonces, la base de la superación de la frustración es la humildad. Wow. ¿Verdad? O sea, es la humildad cuando yo no me pongo en el puesto de, o en el lugar de merezco. Eso es orgullo. Entonces, si yo merezco, entonces yo reacciono cuando no me dan lo que merezco. Claro. Amor, respeto, comida, un popi, un dulce, lo que fuera. Sí. Entonces reacciono porque yo tengo un ego y yo tengo, ¿verdad?, un prestigio, y cómo es posible. Entonces, ahí es donde, ahí vienen algunas pautas, ¿verdad?, de cómo manejamos esto. Con gratitud, con humildad. El otro día me preguntaba alguien, pastor, ¿cómo hago yo para sobrellevar esta circunstancia que tengo, ¿verdad?, de depresión? Era una persona que estaba muy deprimida ante una situación de vida que le pasó. Entonces yo le decía, bueno, en primer lugar, la gratitud. O sea, da gracias por lo que tenés. Es cierto, esto se perdió, esto no existe más, pero sí existen un montón de cosas. Y cuando uno empieza a ver el montón de cosas, la actitud cambia. O sea, yo me ubico. 2, el sentido de crecimiento. O sea, si yo perdí una relación, si perdí un trabajo, si estoy en una discapacidad física, ¿verdad?, ahora, ¿cómo puedo yo crecer y ser mejor persona a partir de eso? ¿Entendés? O sea, wow, o sea, ya no puedo hacer algo con la mano derecha, bueno, aprenderé a hacerla con la izquierda, voy a crecer como persona, ¿verdad? Eso es resiliencia. Eso es resiliencia, automotivación, ¿verdad? Pero ¿de dónde la saco? O sea, ¿de dónde agarro si no se compra en ningún lado? De pensar así, de pensar, ok, voy a agradecer, voy a crecer. 3, excelencia. Wow, qué mal me fue en el examen. Claro, voy a estudiar más, voy a ser excelente. Sí. Mira, hice este queque. No me quedó bien. No me quedó bien. Voy a poner más atención a la receta. Pero no me voy a encajar en ese resultado
del momento. Si no, voy para adelante. Ajá. O sea, siempre es hacia adelante, no Sí. hacia atrás. Ujú. Siempre hacia adelante. Crecimiento. Claro. Sentido del humor. Realmente uno ha sanado una frustración o algo cuando es capaz de reírse. Y decir, qué bruto yo, ¿verdad? ¿Cómo hice eso? Sí. O sea, ¿cómo no se me ocurrió? Mm. Qué bárbaro, ¿verdad? O sea, cuando uno empieza a hacer chiste de uno mismo, por eso que quizás ha sido grave en tu vida, pero ya implica que hay un cambio de actitud, hay una sanidad de la herida, y ya no hay una energía ahí negativa que te está haciendo fuerza, ¿verdad? La otra cosa es la curiosidad. O sea, ante la frustración de una relación interpersonal, por ejemplo, no funcionó un noviazgo, entonces uno podría volverse cínico, cínica, y decir, no, los hombres todos son iguales, las mujeres todas son iguales. No. Sino más bien decir, mira, me equivoqué aquí, o fui incorrecto con esta persona, pero voy a tener curiosidad de explorar diferentes maneras con otra persona. O sea, no cerrarme, no bloquearme, no volverme cínico, ¿verdad? Que la frustración nos hace volver cínicos. Le perdemos la fe a Dios, le perdemos la fe a la gente, le perdemos fe a las oportunidades. Y tal vez el último punto ahí para poder tomar resiliencia es el sentido de propósito. El que tiene un sentido de propósito. En otras palabras, y esto va para todos los que somos cristianos, nosotros sabemos el final de la historia. Usted sabe dónde usted va a terminar por las decisiones que ha tomado. Entonces, un obstáculo aquí no cambia una eternidad. Una prueba aquí, una circunstancia negativa aquí, no va a cambiar el desenlace de la historia. ¿Qué tenés que tener? Paciencia. ¿Qué tenés que tener? Coraje. ¿Qué tenés que tener? Humildad. ¿Qué tenés que tener? Fe. Fe y seguir hacia adelante. Claro. Yo creo que el tema de la humildad es tan importante porque a veces fracasamos, sí, y por orgullo hasta escondemos nuestro fracaso. Tenemos tal proyecto, tal emprendimiento, no salió como quería. Calladito. Y qué problemático es como, lo estás haciendo mal, amigo. ¿Por qué? Porque como usted lo menciona, es importante hablarlo, es importante la comunicación, el poder soltar eso, poder perdonarse. Y creo que acá hay un punto o sea, estoy concluyendo esto. Es importante, esto es como para que no llegue a frustrarse por ciertas cosas. Es importante no poner nuestra identidad en cosas que nos pueden quitar muy fácilmente. O sea, si yo pongo mi identidad en que predico, eso se puede ir en algún momento. Si pongo mi identidad en que canto, también se puede ir. Si pongo mi identidad en el puesto de trabajo que tengo, las cosas se van de un día para otro. Pero si yo pongo mi identidad en que soy un hijo de Dios, en que soy perdonado, en que soy perdonado por Él, entonces puedo perdonarme a mí mismo. Todas las cosas, creo que podemos evitar mucha frustración e inclusive manejar esa frustración que ahorita tenemos de una mejor manera. Voy a decir diferente lo que acabas de decir. Una fórmula matemática, ¿verdad? Sí. O sea, el nivel de frustración es directamente proporcional a dónde pusiste vos tu identidad. Wow. ¿Me entiendes? Si yo le puse identidad a la imagen física, al estatus social, al dinero, ¿qué va a pasar el día que hay una frustración? Caigo. Caigo. Entonces, quizás eso es otro elemento entonces, ¿verdad? Tener muy claro mis valores, ¿verdad? O sea, si yo tengo claros mis valores, no importa lo que ocurra, yo sé desde dónde me voy a levantar y sé hacia dónde voy, ¿verdad? Realmente la frustración es necesaria para desarrollar nuestro carácter, pero no es el lugar a donde tenemos que quedarnos, ¿verdad? Vos mencionaste algo muy interesante, ocultamos cosas. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a la desaprobación. O sea, algo que nos frustró como un fracaso en un negocio, ¿verdad? O en un trabajo, tendemos a ocultarlo. Tendemos a ocultar nuestros defectos físicos con el maquillaje, con la cirugía plástica, con la moda, ¿verdad? Tendemos a ocultar nuestros dolores drogándonos, manifestando alegrías artificiales, ¿verdad? Entonces, volvamos al punto, o sea, ¿cómo manejamos la frustración? Simplemente reconociendo que hay un problema, reconociendo que fallé,
verbalizarlo, confesarlo, etc. Pero entonces desde ahí tomar la decisión de no quedarnos. Porque entonces vamos al punto primero que dijiste, la parálisis. ¿Verdad? Uno podría quedarse paralizado en la vida por un golpe. Un golpe que te dieron a los 10 años, a los 5 años. Y me refiero a un golpe emocional, ¿verdad? Un fracaso, una desilusión. ¿Cuánta gente no se desilusionó de un padre o una madre y decidió no tener familia? Claro. ¿Me entendés? Y respeto esa decisión, pero posiblemente está más fundamentada en una enfermedad no resuelta, Sí. por decirlo así, en algo negativo no resuelto. Una herida. Una herida, que en realidad una opción de vida. Aunque habrá personas que simplemente lo deciden, y eso está bien, ¿verdad? Pero bueno, estamos casi a punto de terminar, ¿verdad? Lo que quisiera decir es, ante la frustración, la sinceridad, la transparencia. Y ante la frustración, el sentido de la esperanza, ¿verdad? O sea, no todo termina con la frustración. El proceso posiblemente termina ahí, pero cada frustración es una nueva oportunidad. Así es. Es una nueva oportunidad de empezar, es una nueva oportunidad de aprender, es una nueva oportunidad de cambiar y es una nueva oportunidad de ser diferentes, por fracaso, por desilusión o por la adversidad. Fuimos advertidos, en el mundo tendréis aflicción, la frustración es parte de la vida, seguirá siendo parte de la vida. La salvación en Cristo no tiene nada que ver con que exista o no exista frustración. Habrá frustración, porque vivimos en un mundo que frustra, Claro. ¿verdad? Y hay un diablo que intenta frustrar también. ¿Qué hay que hacer? Resistir al diablo. ¿Qué hay que hacer? Huir de él. Él huirá más bien de nosotros. Entonces, ánimo, ¿verdad? A todo mundo, en el sentido de que aprendamos de las frustraciones. No voy a decir disfrutémosla, ¿verdad? Pero aprendamos de ella y se le puede sacar muchísimo en positivo. Así es. A veces no podemos, a veces como que no hay fuerzas. Ahí es donde necesitamos buscar ayuda. Claro. Y ahí es donde, por ejemplo, la iglesia es un continente, es un grupo para empujarnos unos a otros hacia adelante. Claro, y creo que por eso es la importancia de abrir nuestro corazón. Y abrir nuestro corazón manteniendo el enfoque de que hay esperanza, que es lo que usted menciona. Exacto. Don Mau, se nos fue el tiempo, pero lo disfrutamos montones. Así es. Espero que podamos seguir teniendo conversaciones de vida. Y a usted, agradecerle por unirse a esta conversación y ser parte y compartirlo. Y yo sé que usted tal vez está esperando esto, saber quién se ganó el libro. ¿Quién se ganó el libro? Bueno, la ganadora, porque es una ganadora, y escúchelo bien, es Irene Hernández. Nuestra querida Irene Hernández se ganó el libro de Ese Increíble Cristiano de la red de editorial Letra Viva. Así que bueno, vamos a estar poniéndonos en contacto con ella, la felicitamos y bueno, seguir participando porque vamos a tener más regalitos en conversaciones de vida, de literatura que puede edificarnos. Así que, don Mau, un placer. Gustazo. Y a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.